Vamos a empezar con las noticias, pero tengo que empezar con algo porque después van a decir, esta mina No habla gana Peñarol 3-0 y no dice nada. ¿Dónde queda el profesionalismo? Entonces, para vos, que estás pensando que yo me estoy haciendo la boluda, la realidad es que no vamos a hablar de... No, mentira. Bueno, ganó Peñarol 3-0. Fue una paliza, una superioridad táctica, mental, física. Te diría que de los 90 minutos, 90 y pico Sí. y monedas, los 80 se vivieron así. O sea... Superioridad total de Peñarol. Total. Mucho más allá del resultado, que obviamente siempre es muy gráfico. Un 3-0 en un clásico no es algo muy normal. Podrían haber sido más goles perfectamente, sobre todo en el segundo tiempo. Y creo que los planteos tácticos de ambos entrenadores estuvieron en las antípodas. Y justamente ahí es donde Diego Aguirre le dan la tecla y Pablo Peirano erra feo, por eso mismo, en este momento. Vuelve a estar en la mesa el cuestionamiento de la continuidad del entrenador. Esto es una realidad, no es opinión, sino que es información. Y hoy mismo la directiva de Nacional se reúne con el cuerpo técnico, se reúne también con el director deportivo para ver por qué camino seguir. Pero Sí. obviamente que no cayó bien, no solamente el resultado, sino la forma en que se plantea el equipo. Sobre todo habiendo tenido, Diego, un clásico hace tan poco tiempo en el cual plantea prácticamente la misma propuesta. Entonces, planteas una propuesta en un clásico que no te va bien y la repetís en el siguiente para jugar de visitante. Y Peñarol realmente anímicamente estuvo superior. a otro nivel en la concentración, ni que hablar en, como te decía, en el dibujo, en el esquema y sobre todo en la mitad de la cancha. Si algo que tienen este tipo de partidos difíciles es que las divididas pueden hacer la diferencia. Nacho Sosa jugó un partidazo y desde ahí me parece que empezó a componer las piezas para que se termine dando esta goleada. Sí, vuelve a traer consecuencias lamentables. El clásico, que acá me parece que ya podemos ver algo que tiene más que ver con una patología de nuestra sociedad, ¿no? Que es violencia desmedida. ¿Por qué digo esto? Me estarán diciendo el otro lado, pero pará, el clásico fue a puertas cerradas. Sí, el clásico fue a puertas cerradas, pero termina sucediendo una situación en Toledo que se desprende del partido. Yo no le quiero poner todo el peso al partido porque lo que te digo, creo que esto tiene que ver con algo más social, ¿no? Y de crueldad que hay en este momento, desprendido y siempre utilizado como excusa el fútbol, pero sí en el contexto del partido se da de que supuestamente un grupo de hinchas de Nacional van a intentar sacarle una bandera de Peñarol al propietario de una casa que la tenía colgada en su domicilio. Esto termina con 2 muertos. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Esta persona que estaba en su casa, que tenía la bandera de Peñarol, era un policía. El policía estaba armado y mata de disparos a estas 2 personas. Sí, exactamente. El policía fue detenido luego del episodio, pero el fiscal lo dejó libre, pero emplazado. Digamos, la investigación sigue. La información primaria que hay hasta ahora es que hubo una especie de ataque hacia la vivienda de esta persona donde había unas banderas y que hubo una respuesta desde ese lado que termina con este desenlace. Obviamente falta afinar los detalles de cómo fue ese ataque y esa respuesta para determinar las responsabilidades de este policía. Sí, para ver civil. si computa como legítima defensa o no. Exactamente. O sea, una cosa es que vos te quieras defender, esto puede suceder también en la calle, no solamente en tu domicilio, o que se ingrese a la propiedad. Pero en el caso de que el acto de violencia que termina con la muerte de 2 personas, que es algo gravísimo, haya sido un exceso, por supuesto que este policía va a tener que ser imputado. Sí, es muy probable. El fiscal declaró el otro día, post audiencia en la que queda libre el policía pero emplazado, dice, por ahora el policía no está imputado, veremos que surge avanzada la investigación. En principio, 6 personas venían en 3 motos y se bajan en una finca con armas. No se sabe para qué. Si es para robar la bandera que estaba colgada afuera o si es para otra cosa. Allí el policía repele el ataque, pero recién estamos comenzando a investigar, dijo el fiscal Juan Alves, que es quien está a cargo de la investigación. Bien, después lo otro también que había escuchado en declaración, Diego, es que el policía acusó de que ellos estaban armados. Sí. Que eso va a ser algo también bastante determinante, Sí, ¿no? claro. Porque si no están armados y vos te defendés con un arma, ahí estás en otro nivel, digamos, de confrontación. Exactamente, sí, hay que ver la proporcionalidad, digamos, de la respuesta frente a la amenaza que tenía esta persona. Pero obviamente la investigación recién empieza. Igual creo que es toda una señal que el policía no haya quedado detenido o en prisión preventiva, digamos,
ni siquiera está imputado, ya lo dijo el fiscal, pero bueno, la investigación recién comienza, pero nuevamente después de un partido de fútbol hay un hecho de este tipo donde 2 personas terminan fallecidas. No, es una locura, es increíble y es digno de análisis profundo, de materia de estudio para sociólogos, o sea, para personas que realmente puedan comprender hacia dónde nos está llevando la sociedad, pero sobre todo las causas, ¿no? De por qué nos estamos convirtiendo en piezas así de violentas, que en definitiva utilizan determinadas excusas. El fútbol es una de ellas, sí, para poder cometer este tipo de delitos y para poder intentar hacer... no sé, la justicia por mano propia también, ¿no? O sea, ¿por qué estamos llegando a ese punto? Pero bueno, dejando esto lamentable de lado, como te decía Diego, el partido realmente no tuvo en ningún momento ninguna chance para Nacional, fue toda del Mancha y también este martes... la toda del Mancha se va a volver a repetir en el campeón del siglo porque va a estar a todo trapo para recibir a Racing por Copa Libertadores. Este es el partido de ida que va a ir a las 9:30 de la noche. Ya tiene entradas agotadas y también ya están las entradas agotadas para el partido de vuelta. 4.500 entradas de visitante. Hicieron la reciprocidad con ambas instituciones, o sea, 4.500 para Peñarol en Avellaneda y 4.500 aquí en el campeón del siglo. Es muy probable que Diego Aguirre repita el equipo. Eso obviamente se va a terminar confirmando, pero Goulart de lateral derecho, que le resultó de maravillas, porque aparte termina siendo una asistencia, termina siendo también un gol con cierta fortuna. Sí. Y lo mismo la gran disyuntiva de la semana pasada, que era quién ataja en el arco de Peñarol. El entrenador ya estaba decidido, pero muy decidido, porque iba a ser Brian Cortés. Lo confirma en el Clásico. Tiene una tapada que es, no te digo de partido, pero casi, porque en ese momento... 1-0 además. Sí, iba 1-0 y bueno, fueron en esos primeros 15 minutos que todavía estaba un poco trabado el partido, o sea que no se definía para qué lado iba, por más de que Peñarol intentaba un poco más, pero es una jugada clarísima donde Maxi Gómez llega y bueno, y Cortés cachetea la pelota en una tajada con reflejos monumentales y termina dando en el palo y saliendo. Entonces eso confirmado también y muy probable que repita también con la misma formación de mitad de cancha hacia adelante. Sí, además va a haber un clima particular porque se da que no solo es después de un partido a puerta cerrada, sino que de toda la fase de grupos sin que los hinchas de Peñarol puedan ir a la Copa Libertadores. Y también con la vibra de la Libertadores del año pasado, ¿no? Que hace que junto con este entrenador la afición se tenga mucha confianza. Y es imposible no tenerla porque realmente es un entrenador que genera muchísima identidad con su hinchada y que a su vez también convence. O sea, convence a sus jugadores, convence a sus dirigentes, convence a la afición de que realmente es posible. Y así terminó el año pasado festejando el campeonato uruguayo, diciendo vamos por la sexta, y así encara también esta Copa Libertadores con Racing, que viene a empatar 1-1 con Boca en un partido que obviamente vos mirás el Clásico y después cambiás, porque aparte justo jugaron continuos, después cambiás y juega Boca Racing y es como que va, como si pusieras 2X el audio, ¿viste? Va a otro ritmo. Pero es verdad que eso en Copa Libertadores se empareja. Se empareja. Empató con un Boca que no viene para nada bien, ¿no? Te diría que ninguno de los dos. Racing tampoco. Recién viene recuperando un poco su expresión futbolística, aquella que veíamos con Costas el año pasado, que sí tenía transiciones rápidas en cuanto a las salidas desde el fondo, que llegaba con mucha superioridad numérica a los últimos metros. Pero igualmente, bueno, Martirena, por ejemplo, no va a estar, ¿no? Está lesionado. Ya venía con una baja en su rendimiento en los últimos partidos. Tiene como algunas piezas que son bastante claves, que no están en su mismo nivel. Y Boca, como decías, Paredes dependiente y bueno, y un poco tratando de encontrar una expresión que hace tiempazo que nos llega. Igualmente, como te decía, en la Libertadores todo puede pasar. Así que este martes, Peñarol Racing, después de golear a Nacional 3-0, eso en la parte deportiva. Para vos, Marta, que pensaba que yo no iba a hablar de fútbol. No, acá estamos. Un solo comentario vinculado también a incidentes, pero con lo que pasó en el partido o en el clásico del intermedio con la bengala náutica. En la semana detuvieron a el que supuestamente lanzó esa bengala y fue imputado. Acusado de lanzar la bengala náutica, que hirió a un policía en el clásico del pasado 6 de julio. Y el hombre había sido detenido el pasado viernes tras un mes de investigación en que la policía buscó identificar al hincha de Nacional que lanzó la bengala en dirección a la Tribuna América del Estadio Centenario.
escenario. De vuelta, acá se acaba de formalizar la investigación, fue imputada esta persona, veremos si luego se confirma que fue quien lanzó esa bengala. Su abogado ya salió declarando en varios medios que él no estaba en ese lugar desde donde se lanza la bengala en el momento. Veremos si efectivamente la policía y la justicia logran juntar la evidencia necesaria para confirmar que fue él quien lanzó la bengala. Bien, veremos qué sucede con ese tema. Siendo las 10:33 de la mañana, tengo que saludar a Lunga, que desde tempranito ya estaba ahí y ya estaba ahí reclamando también. Ante todo, buen día, el firme acá y perdón, Sofi, pero vamos al Mancha. No sé por qué me pide perdón, pero sí, por supuesto. Vamos arriba los Peña. Después me preguntó si había jugado Lágrima Ríos con Patricia Sosa. No llegué a ese nivel, pero sí me emocioné. Elena Poli, por supuesto, al firme. No sabía que a Elena Poli le interesaba el fútbol. Recién me estoy enterando porque pregunta, ¿se va Peirano? Y después, el comentario siguiente es el que denota conocimiento del tema. Totalmente, porque dice, habrá que consultar con el diente qué técnico quiere ahora. Elena, te aplaudo, la verdad. Estás pilla. Porque recordemos que cuando asume la nueva dirigencia de Nacional, Bairo Perchman, una de las opciones era Baba. No, era la opción. Exacto. Era lo opción. habían anunciado en campaña electoral. Lo habían anunciado en campaña electoral. Ya estaba acordado con el entrenador, con Jorge Baba. Exacto. Y el diente López levantó la mano y dijo... Yo me voy si viene Baba. Exacto. Y se terminó quedando. Yo. Ay, qué horrible cuando te dicen eso, ¿no? Y bueno, ganó el diente porque se quedó y Baba no fue el técnico nacional. Y ahí te empezó todo un periplo bastante lamentable en el que se termina volviendo a Martín Lazarte, que era el técnico al que iban a echar. Exacto, y que hicieron campaña diciendo que lo iban a echar. Exacto. Y bueno, lo echaron 3 meses después, no sé cuánto tiempo pasó exactamente, sí, pero aproximadamente. unos partidos después lo echaron y ahí asumió Pablo Peirano. Habrá que preguntarle, sí, a Nicolás Diente López qué opina de la situación. Después, Majito está del otro lado, arriba manda mensajes también. Y Darío dice, hola, muy buenos días para todos. Ay, a ver, que se me fue. Acá. Clubes en la B como Tacuarembó le sacaron las banderas grandes, pero en otros partidos como Arrampla no fue así. El problema es la incoherencia. Sí, porque recordemos que post los incidentes del Clásico se había establecido como un nuevo protocolo para el tema de banderas y el operativo para los partidos que se empezó a aplicar a partir del torneo Clausura. Acá Darío dice que en algunos lugares se cumplió y en otros no. Pero es que eso en realidad, Diego, es una reglamentación que está hace años. Vieja, sí, que no se cumplía. ¿Te acordás? Los famosos 2 metros por 1. Exacto. O sea, no se cumplió nunca eso. No. Nunca se cumplió, como tantas otras cosas que no se cumplen en el fútbol en cuanto a reglamentaciones de conducta, ¿no? Pero sí, es verdad que no hay coherencia, no hay aplicación también de las normas que se intentan hacer para erradicar la violencia y no hay control, por sobre todo, que eso debería ser lo más importante. Sí, que además queda muy en evidencia, ¿no? Porque a pesar de ese se tipo... ven. Claro, exacto. No es Están las banderas ahí. No es que pasa por debajo del radar, digamos. Exactamente. Lo que sí pasó por abajo del radar fue el festejo de los 100 años que se iba a hacer en el Palacio Legislativo. Sí, porque hablábamos hoy del 25 de agosto, estamos a 2 semanitas de que el Palacio Legislativo cumpla 100 años de vida, inaugurado el 25 de agosto de 1925, y eso generó controversia política, por decirlo de alguna forma. Antes de meternos en profundidad, quiero hacerte una pregunta, Diego Cayota. Sí. El Palacio Legislativo es un edificio que vos pasás por ahí y decís, qué edificio, qué lugar. Sí, para mí es un edificio que llama la atención y está muy zarpado. Y que impresiona. A mí me sucede que por uno de mis otros kioscos voy prácticamente muy cerca. 3 veces por semana paso por el Palacio Legislativo. Y no hay un día que no lo mires. Claro, que no me... O sea, nunca me mata la capacidad de asombro. Claro. Sí, no, es espectacular. Yo paso casi todos los días por ahí porque me queda de camino al trabajo. Y muchas veces también voy por temas laborales, que todavía he ido 1500 veces y todavía entro y me pierdo ahí adentro. Ay, ¿cuántas preguntas tengo para hacerte de eso? ¿Es verdad que el café en el Palacio Legislativo a los periodistas se lo cobran más caro que al resto? Pues es una leyenda urbana esa. No, Marima, no diría que no. ¿Dirías que no? No, es más, muchas veces los que trabajan ahí en prensa y eso, que tienen como vales para café, muchas veces le dan a los periodistas que están trabajando muchas horas ahí. Bien, ahí o sea, adentro. la inversa de la leyenda urbana. Lo que yo he visto por lo menos es más eso que se lo cobren más caro. Ahí va. O sea, vos decís que es más caro que al público en general, alguien entra y va a la cantina y le cobra. No creo. No, bien. No creo. Bueno, me quedo más tranquila. No.
Pero bueno, este edificio inaugurado hace 100 años. ¿Se recuerdan en el año pasado cuando la ex vicepresidenta Beatriz Argimón inauguró una especie de cuenta regresiva? Exacto. En el Palacio? Con unos números gigantes que se una ven. Pantalla, exacto. Es una pantalla LED que se ve la cuenta regresiva. Hasta el día de hoy pueden pasar y la ven. Sí, yo no sé si ahora no está tapada porque están con algunas obras. No me doy cuenta ahora si es exactamente de ese lado, pero hay algunas obras que se están realizando, especialmente para esta fecha del 25 de agosto, que ahora desde el cargo de vicepresidenta Carolina Cose había impulsado realizar un festejo bastante por lo alto, digamos, con particularmente lo que generó más polémica, un evento artístico el sábado 23. Sin embargo, cuando se empezó a reunir la comisión que se había generado particularmente para estos festejos, hubo partidos, sobre todo el Partido Nacional, que se opusieron a que se gastara determinada cantidad de plata y que se invitara a determinados artistas a ese festejo por varios motivos. Por un lado, entendían que el costo era demasiado para un festejo en un contexto de restricción económica donde hay pocos recursos, y por otro era que la grilla que se estaba proponiendo, digamos, porque ni siquiera estaba del todo confirmada, eran todos artistas vinculados al Frente Amplio o a la izquierda en general. Entonces entendía que se transformaba más en un festejo partidario que en un festejo nacional, digamos, por la fecha de los 100 años del Palacio Legislativo. En las últimas horas trascendieron los artistas que iban a ser invitados a ese evento y los costos que se esperaba que saliera el evento, porque Carolina Cose presentó en una de estas comisiones algunos de los... era un presupuesto estimado, digamos, de lo que pensaban que podía llegar a salir el evento, que incluía otras cosas, otras actividades. Iluminación también, por ejemplo, especial de todo el edificio, que eso tenía su costo, la edición de un libro, ¿no? Una publicación respecto a los 100 años del Palacio Legislativo. O sea, no era solamente el costo estimativo por los artistas que iban a ir, sino por un cúmulo de cosas en conmemoración de los 100 años de este edificio. Exactamente. El costo que se estimaba para todo esto era de unos $200.000 y que iba a tener la participación, como les decíamos, de varios artistas. Igual luego se había ajustado un poco ese cronograma y se había disminuido un poco el precio, pero los 20 artistas que iban a estar contratados eran Roy Berocay, la banda Roy Berocay, eran 4 folcloristas: Anita Valiente, Lucía Chape, Belén Bonjour y Lucía Aramburu. La banda Milongas Extremas, Ana Prada, Malena Muyala, El Alemán, Martín Quiroga, Mario Carrero, Numa Moraes, Emiliano Branchiari, Alejandro Balvis, Luana y Cuareim 1080. Esta era como la propuesta que hacía la vicepresidenta para la fiesta que se iba a celebrar el sábado 23, 2 días antes de la fecha de los 100 años. Pero finalmente, tras cuestionamientos del Partido Nacional, también del Partido Colorado, que el Partido Colorado sí promovía estaba de acuerdo con hacer un festejo, pero entendía que también era un poco costoso de más. E incluso dentro del Partido Frente Amplio hubo voces que cuestionaron el gasto que se iba a hacer. Finalmente lo que se va a hacer es la presentación del libro, que se va a hacer el miércoles 20 de agosto, la presentación de un sello de correo el 21 de agosto, la nueva iluminación que mencionabas recién, Sofi, que se va a prender el viernes 22 de agosto, y la Asamblea General el lunes 25 de agosto, en la fecha exacta de los 100 años, que además, si no me equivoco, va a contar con la participación de la Orquesta del Sodre. Bien, acá igualmente, Diego, creo que hay varias cosas para poner arriba de la mesa y para preguntarnos, ¿no? Y preguntarles a ustedes también que están del otro lado. Primero, si es necesario hacer un festejo por los 100 años del Palacio Legislativo. O sea, si es digno de celebración. Estamos hablando de el edificio que representa la democracia en nuestro país. Mi opinión es que sí. O sea, de que se hace absolutamente de todo a nivel político, todo se encuentra como excusa para hacer un acto, para poder generar algo que sea visible. Mirá si no vas a hacer algo por los 100 años del Palacio Legislativo. Esa es una pregunta que pongo arriba de la mesa. Otra pregunta que pongo arriba de la mesa: $200.000, ¿no? Que sería como este costo estimativo. ¿Es demasiada guita? ¿No es demasiada guita? Esto que está sucediendo, que tiene que ver con poner reversa, sucede porque estamos en el momento que se reparte la torta y que desde el propio Frente Amplio, del propio oficialismo, están diciendo, miren que no hay plata. Viene por ese lado. Viene también por el lado de que la que lo propone es Carolina Cose, que ya tiene un historial de decir, bueno, esto sale 30 y en realidad termina saliendo 100.
O sea, me pregunto muchas cosas. Otra pregunta que me hago, por ejemplo, estos artistas que están vetados por la oposición, ¿es porque supuestamente tienen una relación con la izquierda? Era una de las cosas que se cuestionaba, que muchos de los artistas seleccionados estaban vinculados al Frente Amplio, incluso hay varios de ellos que han participado, han ido en listas del Frente. Nuevamente, sí, Martín Quiroga es uno, por ejemplo, que se me viene a la cabeza, pero nuevamente me parece que se está dando algo que la misma oposición, haciendo autocrítica, termina diciendo, después de perder la campaña, que habían perdido la batalla cultural. Entonces, desentrañando un poco el concepto de batalla cultural, creo que esta es una arista. O sea, cuando digo una arista, me refiero a uno de los puntos en los cuales se puede llegar a conectar y a complementar la cercanía de los políticos con la gente. ¿Y cómo es? Y bueno, a través del arte, a través de la cultura. Y hay muchas personas que no pueden acceder a la cultura y al arte porque muchas veces hay que pagar una entrada, la gran mayoría de las veces. Si hay algo que se puede hacer para que las personas vayan, y recuerdo, por ejemplo, los festejos del Bicentenario. Los tengo acá y fueron hace muchísimos años y fueron espectaculares y estoy segura que se gastaron, no sé, capaz que 5 veces más. Sí, eso fue un gran festejo durante la presidencia de José Mujica. Hubo grandes eventos a lo largo y ancho del país con bandas de renombre internacional. Y después también artistas, por ejemplo, me acuerdo de estar en la Plaza Independencia y ver artistas de circo cruzando... o sea, una compañía que ahora la voy a buscar porque me acuerdo que me llamó la atención poderosamente y fue impresionante, pero cruzaron de el Palacio Salvo hasta el edificio que quedaba enfrente en una danza. Haciendo equilibrio. No, fue una cosa maravillosa. O sea, todo lo que sucedió ahí, esas cosas también me parece que quedan en la memoria. Hace mucho menos tuvimos una discusión similar cuando también Carolina Cose, desde la Intendencia de Montevideo, promovió los 300 años de la Fundación de Montevideo, que también hubo festejos en la calle y también hubo ese cuestionamiento, también con otros espectáculos que después se hicieron en la Rambla y eso. Siempre se da como esa discusión de, bueno... hacer este tipo de eventos masivos, en general de entrada gratuita, para hacer una llegada de cultural hacia sectores que no pueden acceder porque no pueden pagar una entrada, y cuánto costo eso representa para el Estado. Yo creo que en ese punto a la izquierda es algo que le cae bien y que le resulta muy orgánico, y que a la derecha no. Y eso me parece que también es notorio en la discusión. Sí, igual... ahí tengo un matiz, porque muchas veces pasa que en el interior del país intendencias hacen eventos similares a estos que estaba promoviendo en este caso Carolina Cose, con artistas del interior del país que muchas veces sí pueden estar más asociados a partidos como el Partido Nacional o el Partido Colorado, y también se hacen gratis en algunos casos. La Semana de la Cerveza se me viene a la cabeza. Bueno, sí, pues ese sin duda es un histórico, pero incluso eventos más puntuales, digamos, con eventos... Como cuando cantó La Cobra, por ejemplo. Bueno, eso fue en el Ministerio de Turismo, creo. Eso fue en el Ministerio de Turismo, si no me equivoco. ¿Se acuerdan de ese evento? Creo que... Estamos hablando de... Ni siquiera era un evento para que la gente pueda ir, sino que era una conferencia de prensa oficial. Claro, era una conferencia de prensa, ¿no? Era el lanzamiento de algo, no me acuerdo. De algo, exacto. Conferencia de prensa oficial, o sea, atrás el banner con todos los logos de presidencia del ministerio, y una señora, con todo el respeto para la señora, pero bueno, agarra el micrófono y se pone a cantar una canción de Jimena Barón, que se llama La Cobra. Sí, recuerdo. Fue un momento particular, por decirlo de alguna forma. Esta es Jimena Barón, no es la que cantó, ¿no? La original. Pero bueno, dejo esas preguntas planteadas. Acá, por ejemplo, Darío me dice, después de pagar lo que se pagó a Lali por la intendencia, creo que esto es barato. Y acá es a lo que voy con que Carolina Cose sea la que propone. Porque es como que tiene varias cosas en el placar, ¿no? En ese sentido, Diego. Lo del Antel Arena, que nunca terminaron cerrando los números. Para mí igual es una de los mejores lugares que tiene el país, te digo, a nivel de espectáculo y a nivel deportivo. Pero bueno, se le sigue reclamando de por qué no terminó saliendo lo que dijo que iba a salir. Tiene este evento de Lali Espósito que fue muy cuestionado también, de lo que se le pagó a la artista argentina por venir, por qué se le pagó a una argentina y no a una uruguaya, y por qué igualmente se gastó eso para que la gente pueda ir de manera gratuita. O cobraban entrada. No, cobraban entrada. Me queda la duda. Cobraban entrada, sí. Sí, creo que
Elena dice, Lali valió la pena. Estuvo genial el espectáculo. Me desconcertás, Elena. Te pregunta si se va a Peirano y estuvo en el show de Lali, ¿viste? Es multifacética. Y acá el Unga nos dice, hay que hacer un festejo, ahora tiene que haber murga, porque hay cantores de murga y 200 lucas para un gran evento no es plata. Ahí es un tema también, o sea, qué es guita y qué no. Para nosotros $200.000 es un disparate. 400 pesos nos se soluciona cobraba. la vida. Sí, claro. Se cobraba 400 pesos para el festival en el que estuvo Lali. Claro, 400 pesos de entrada para el que estuvo Lali, o sea que no fue... No es gratis, pero es una entrada bastante barata para lo que suelen salir ese tipo de eventos musicales. Claro. Y no era solo Lali, ¿no? No, era un Sí, festival. ahí va, había una grilla más amplia, pero Lali era como el gran nombre que Era el cerraba cierre, digamos, la ahí va. marquesina. Esto es un tema, igualmente ya se definió de que esto no se va a hacer, o sea, estos artistas no van a estar en conmemoración por los 100 años del Palacio Legislativo y se va a hacer algo bastante más reducido para los propios parlamentarios y las personas que están más vinculadas a la política. Sí, no va a haber evento público, digamos. Popular. Exacto. Yo creo que la palabra que cuesta tirar arriba de la mesa es popular. No, eso no va a haber. Y lo popular, el oficialismo en este momento lo está viendo como, la oposición lo está viendo como algo que refuerza al oficialismo. Entonces, lo que es popular para afuera y obviamente lo justificamos hablando del gasto público. Pero bueno, no hay fiestita, muchachos, muchachas. ¿Qué le vamos a hacer? Dale, rema la voz. No, no estaba pensando que no solo porque la vez que Carolina Cose impulsó desde Montevideo la fundación de los 300 años, hubo toda una discusión de si la fecha era exactamente la precisa. En este caso no hay una discusión exactamente similar, pero sí hay una división partidaria en la que en su momento, cuando se promovieron las fechas nacionales, el Partido Colorado promovía más el 18 de julio de 1930 como la fecha de declaratoria de independencia, y el Partido Nacional el 25 de agosto porque estaba más vinculado a dirigentes de su partido. Sin embargo, el Palacio Legislativo, que se inaugura un 25 de agosto de 1925, fue muy promovido por el vallismo, era incluso uno de los grandes sueños de Valle y Ordóñez, y el Partido Nacional en su momento lo criticó, en parte por los costos que insumía. Y en eso también se vio una especie de división actual entre que el Partido Colorado, si bien criticó los costos, era promotor de hacer un festejo. El Partido Nacional fue el primero que se paró de punta contra los festejos que se estaban promoviendo, particularmente con el evento artístico, que también vuelve a dejar como en evidencia esa disputa histórica también. Sí, y bueno, se tiraron con de todo, ¿no? Mediante redes sociales, sobre todo, Diego, y también con declaraciones a la prensa. Javier García, Graciela Bianchi, me parece que fueron de los más contundentes para con Carolina Cose. Utilizó una expresión, Javier García, que la voy a buscar porque la tengo anotada, que la conversamos ayer en Polémica en el Bar. Una gastadora compulsiva, ahí me acordé. Ese fue Javier García para con Carolina Cose. Bueno, Carolina Cose lo devolvió también, diciéndole a Javier García que, bueno, y a Javier García y al resto que salieron a criticarla, de que, bueno, de primero resuelvan sus problemas, a ustedes los abuchean en el mismo Partido Nacional y, bueno, y después sálganse a buscar un problema serio, básicamente. Algo así, sí, fue como que dijo que las críticas venían por la división que tenía el Partido Nacional y hizo mención a esos abucheos que, bueno, hubo en la convención del Partido Nacional cuando se eligió a Delgado y también en aquel momento cuando Valeria Ripoll fue electa o designada, mejor dicho. Estaba en la cena de famosos. ¿Estaba Valeria? Hablé con Valeria Ripoll. Bueno, es una persona que tiene mucha exposición mediática. Ahora volvió a Esta Boca es Mía hace un tiempito. Así que si la exposición mediática es lo que te hace famoso, ella claramente lo tiene. Sí, es cierto, pero igual me sorprendió. Que estuviera. Porque no estaba como, o sea, no estaba llevó, como dirigente política, digamos. No estaba como famosa, no llevó platos. Ok. No era de las que repartía platos. No repartió platos. O capaz que estaba como famosa y pidió no repartir platos. No, ni idea. No estoy para servir, capaz que dijo. No se lo llegué a preguntar en el intercambio que tuve. ¿Hablaste con ella? Sí, hablé con ella. Estábamos en la mesa contigua. Y con Valeria Ripoll compartimos un Podemos Hablar, el programa de Canal 4. Camarota. Sí, que conduce, no sé si sigue estando, pero bueno, en ese momento sí, lo conducía Gonza Camarota y ahí la conocí a Valeria cuando todavía estaba en el PIT-CNT.
Ah, todavía era sindicalista, digamos. Exacto, cuando era sindicalista. Sí. Hace 2 años, más o menos, 2 años y algo. Claro, cómo cambió todo en 2 años, ¿no? ¿Qué te pasó? Impresionante. Sí, Pregúntame. secretaria general de ADEOM, el gremio de los municipales. De allí a integrante. candidata a vicepresidenta del Partido Nacional. Sí, señora, así fue. Así fue, así fue. Acá el Unga nos pone, se festejó un bicentenario de no sé qué y no festejan esto, vamos arriba. En ese bicentenario sin razón gastaron plata hasta ponerse logo en las cédulas de ese año. Yo lo tenía. No sé si lo recordás eso vos, Diego. Sí, o sea, no recuerdo lo del logo en particular, pero también en ese momento también fue cuestionada la fecha porque, si no me equivoco, fue en el gobierno de Mujica, fue en 2011, que hablaba como del inicio de las revoluciones independentistas en esta zona del mundo, digamos, y que por eso se celebraba ahí los 200 años de la República Oriental del Uruguay, que incluso hasta el día de hoy está en disputa porque todos sabemos que el 25 de agosto es la declaratoria de la independencia del Imperio del Brasil, pero en realidad en ese mismo momento nos anexionamos a las Provincias Unidas del Río de la Plata, entonces no éramos independientes. La fecha más precisa, por lo menos desde mi punto de vista, es la de octubre de 1828, cuando en la Convención Preliminar de Paz nos formamos como un Estado independiente, que además en ese acuerdo quedaba establecido que tanto Argentina como Brasil tenían que aprobar nuestra Constitución, o sea, ellos les pedimos permiso. Exactamente, sí. Constitución que se aprueba 2 años después, en el julio de 1830. Bien, acá también Darío nos aporta en esto de si las otras intendencias, o sea, las intendencias vinculadas a la oposición, que son la gran mayoría del país, gastaban dinero en festivales de este tipo. Y nos aporta Darío que la intendencia de 33 se paga todo el festival del Olimar. Que se hace todos los años. Que se hace todos los años y es blanca. Después, Mirsk nos dice, el próximo día del patrimonio podrían hacer tocar a la Sinfónica o a la Filarmónica en las escalinatas y listo. Igual esto no es el día del patrimonio, ¿eh? No. Que no se malinterprete. Esto son los 100 años del Palacio Legislativo. Del momento en que se inauguró ese palacio magistral de mármol. ¿Cuánto mármol hay? No sé, pero mucho. Es imponente, el Palacio Legislativo es imponente. Es imponente. Muchas veces viste que están los ómnibus de turistas sacándose fotos. Incluso está en un lugar de la ciudad particularmente pensado porque está un poquito más elevado que el resto y se ve de varios lugares. Y vos ya agarrás la avenida de las leyes y lo vas visualizando durante todo ese trayecto. Incluso Avenida del Libertador da la sensación como que se mete adentro del palacio, que eso también está pensado. La que es brava es salir de la rotonda del palacio, ¿no? Meterse en la rotonda no es fácil. No es para cualquiera y no es para turistas.